Acabo de enterarme que el medio que proyecta mayores crecimientos para el año 2024 no es la televisión, no es la radio, no son las redes sociales, no son los vídeos, son los podcasts. ¿Qué? Sí, eso mismito, tal como lo escuchaste. En el año 2024 se proyecta que de todos los medios, el que más crecimiento va a tener va a ser el podcast. Esta y otras tendencias que debes conocer para el 2024 es el tema del episodio de hoy. ¡Comenzamos! Hablar por hablar, habla cualquiera, pero hablar para inspirar, para educar, para cumplir con tu propósito de vida o incluso para llevar prospecto a tu negocio, esa es otra historia. Mi nombre es Marisa y desde el 2018 tengo un podcast diario con el cual he inspirado a millones de personas que me escuchan en más de 80 países y con el cual han llegado miles de clientes a mi negocio. Que cómo lo hago, que cuáles son mis estrategias, cuáles son mis secretos para organizar el contenido y llevar este mensaje a cumplir con su propósito. Quédate por aquí que he creado esta serie especial donde revelaré todo lo que he aprendido en estos 6 años para que tú también tengas éxito creando y lanzando tu mensaje a través de tu podcast. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito en otro episodio de esta serie especial de podcasting. Crea tu podcast. Espero que te encuentres súper bien al escuchar este episodio en medio del fin de semana. Hoy es sábado, usualmente los sábados te hablo así como un poquito más de mis confesiones, de cosas que me han pasado o he descubierto y justamente he estado estudiando mucho estadísticas relacionadas a las tendencias y el futuro de lo que van a ser los podcasts de los próximos años y me he llevado la sorpresa del día, no sé cómo me entero de esto tan tarde. Resulta que el podcasting, el medio del podcast, va a ser se proyecta que sea el medio de mayor crecimiento y de más rápido crecimiento en el año 2024, según el informe anual de Nielsen. En caso de que no sepas quién es Nielsen es una empresa líder mundial en medición de audiencias y datos y análisis. Así que básicamente es como el oráculo o la bola de cristal científica del futuro de los medios de comunicación. Así que ahí eso es lo que pronostica Nielsen para este año. No es poca cosa. Así que decidí recopilar algunos de los datos que más me cautivó la atención para compartirlos contigo porque si estoy hablando de podcasting en esta serie, no todo será sobre cómo hacer podcast, sino por qué te conviene hacer podcast, razones por las que debes considerar un podcast. Y definitivamente lo que dicen los datos es súper importante porque los datos nos cuentan una historia, ¿verdad? Así que te voy a compartir que ya sería el dato número 1 y otros 4 más para que sean 5 estadísticas, 5 tendencias de podcasting para este año. Pero antes te recuerdo que estamos a 8 días del taller. ¡Oh, my God! O sea, mañana lunes ya es la última semana, faltan 7 días, 8 días para el taller Crea tu Podcast. Si no te has registrado, ¿qué tú estás esperando? ¿Que falte la última hora? Que a última hora te registres y te des cuenta que no hiciste arreglos en el calendario y que se te pasó la oportunidad. ¿O crees que la memoria, con tanta cosa que tienes en la cabeza, tú crees que la memoria te va a funcionar y te vas a acordar de que tienes este evento? No. Tú le pones pausa al episodio, te registras y yo te espero aquí, ¿ok? Ve ahora mismo a tallerdepodcast.com. En las notas del episodio está ese enlace en caso de que no lo encuentres. Regístrate y antes de completar el registro es importante que lo confirmes. O sea, con registrarte no es suficiente. Tienes que ir al correo electrónico que entraste, ve a la bandeja y busca el email que te llega de automático. Te llega de parte de Renuncia Feliz. Casi siempre cae al spam o al junk. Si es la primera vez que te registras en un evento con nosotros, lo normal es que tu base, tu proveedor de correo electrónico, te mande los correos nuevos para el spam. Para que esto no pase, tienes que abrir la bandeja de spam, del junk o de promotions, abrirla, buscar este correo, abrirlo y hacer clic en el enlace de adentro. Con eso ya rescatamos tu correo y nos aseguramos que las confirmaciones y notificaciones te lleguen. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a hablar de estas estadísticas, que este va a ser un episodio directo al grano. Como te dije, estadística número 1, Nielsen pronostica que en el último informe anual que hizo, que los podcasts van a ser el medio de más rápido crecimiento en el 2024. O sea, si hay un momento para hacer un podcast es ahora.
No vengas en el 2027 a decirme, Marisa, es que cuando yo vi tu taller en el 2024 no lo hice y ahora en el 2027 yo tendría un programa y una base de clientes tal si yo hubiera empezado. No, tú no te puedes permitir que eso pase. Aprovecha la ola en este momento, ¿ok? Otra estadística que me llamó mucho la atención es que con el auge de las competencias entre tantas audiencias hablando de tantos temas y distintos canales como las redes sociales y los medios tradicionales y los contenidos en video, cobra más que nunca auge el asunto de los micronichos. ¿Qué significa esto de los micronichos? Los espacios donde se hablan de temas subespecializados, donde ya no le hablamos a las madres, sino que le hablamos a las madres de gemelos, muy especializado, donde ya no le hablamos a la mujer trabajadora, sino que le hablamos a la mujer trabajadora que vive en casa y es madre soltera, ¿ves? Le hablamos a personas muy específicas sobre problemas muy específicos y cuanto más específico y más pequeño el nicho, más potente. Apunta el dato. Así que se acabó el estar hablando de temas generales, de temas incluyentes para que, incluir a todo el mundo en la conversación. No, porque se pierde. En cambio, cuanto más cierras el nicho, más fácil que la audiencia se enganche y crezca. Tercera tendencia, el auge de los branded podcasts se queda con el canto. ¿Qué significa esto? Que cada vez más estamos viendo en tendencia el surgimiento de podcasts de marca. O sea, no es que solo las marcas están auspiciando podcasts existentes, es que las marcas están haciendo sus propios podcasts porque se ha reconocido el impacto que tiene en las audiencias, cuando se crean este tipo de audiencias, la lealtad con la marca, el reconocimiento de la marca, el apego con la marca, etc. Así que hay un gran auge en branded podcasts. ¿Y sabes qué? Cuando hacemos podcasting, como te enseño a hacerlo para conseguir clientes, fidelizar el negocio, marca, audiencias, lo que este tipo de podcast que yo enseño es un branded podcast. Así que están en auge en estos momentos. Otro que me llamó la atención, otra estadística que me llamó la atención es el edutainment. ¿Lo habías escuchado? Edu de educación, tainment de entretenimiento. ¿Qué significa esto? Cada vez menos va a ser atractivo y cada vez menos está siendo atractivo el típico contenido de saludos, hoy vamos a hablar de tal tema. Mi nombre es fulana y tal o cual cosa y tal o cual cosa. No. Ahora queremos combinar al máximo posible la experiencia de aprendizaje con el entretenimiento y la diversión. Así que ya estudiar no es un asunto de ponernos serios ni de tener posturas así erguidas como si fuera el fin del mundo. Al revés. Los públicos, tanto de podcast como de otros medios, ejemplo las redes sociales, están cada vez más prefiriendo que los eduques mientras los entretienes con un chiste, con un cuento, con una anécdota, con un maquillaje, ¿ok? Así que tenlo en cuenta porque para efectos del podcast, esta estadística es particularmente importante. Quiere decir que la forma de comunicar debe ser más a la línea de entretener que a la línea de simplemente educar, ¿ok? Es una mezcla de las dos cosas. Y tendencia número 5, con esto cierro porque esto cierra con broche de oro. Escúchate bien estos datos. 79% de la población adulta de Estados Unidos, entiéndase 82 millones de personas, han tenido contacto en algún momento con un podcast. ¿Ok? En la encuesta más reciente de Statista, que es otro portal de estadística súper serio y referenciado, establece que en la última revisión de consumidores, el 79% de la población adulta de Estados Unidos, o sea, casi el 80%, eso es casi el 100%. 79% de la población adulta de Estados Unidos ha tenido contacto con un podcast. Ojo, en el 2006, este número era un 22%. O sea, en el 2026, hace 18 años, la cifra de adultos que había tenido contacto con un podcast era 22%. ¿Cómo esto sube a 79% en menos de 20 años? ¿Y qué nos dice esto?
Déjame decirte que en el 2024 la proyección de este portal de datos es que sobrepase al 100%, a los 100 millones de personas. O sea, hasta 2023, 82 millones de personas habían tenido contacto con un podcast. Cuando cierre los números del 2024, se espera que esta cifra sobrepase los 100 millones de personas. Y ten en cuenta que en Estados Unidos está contando la audiencia que habla inglés y la audiencia que habla español, ¿ok? Así que de ese 79% hay un pastel importante que son los oyentes de habla hispana, que son los que te interesan a ti y a mí, ¿ok? Y bueno, habiendo dicho eso, yo creo que tenemos bastante información para sacudirnos la peluca y pensar que, a rayo, me tengo que poner las pilas, abrocharme el cinturón porque este tema del podcasting es serio. Y una de dos, o yo me monto en este momento o el tren se me va por el lado. Así que yo misma me voy a actualizar. Te confieso, hablando de confesiones, que algunas de estas estadísticas las conocía random, pero no las había visto tan actualizadas y están brutales. Así que yo también voy a hacer lo propio. Que tengas un feliz fin de semana. Seguimos la conversación mañana y el resto de la semana, ya que estaremos toda la semana corriendo la serie Crea tu Podcast y seguiremos hablando de podcasting para ti. Lindo fin de semana y hasta la próxima. Bye bye.